Ok, continuaremos con el tema de nomenclatura, ahora repasando cómo se realiza o lleva a cabo la nomenclatura de stock. En este tipo de nomenclatura tenemos que conocer con anterioridad la manera de obtener dos datos importantes. El primero de ellos es el tipo de compuesto químico en cuestión. Es decir, si la molécula se trata de un hidruro, un óxido, hidrácido o cualquiera de los demás. Y también tenemos que saber obtener el estado de oxidación. Si aún no dominamos alguno de estos dos temas, pueden regresar a las sesiones anteriores para ver la teoría de las mismas. La estructura que sigue la nomenclatura de stock en cada uno de los compuestos químicos es la siguiente. Primero tenemos que indicar el tipo de compuesto químico en cuestión. La palabra de, nuevamente el nombre del elemento que cambia y finalmente el estado de oxidación indicado con un número romano entre paréntesis. Vamos a realizar ejemplos para cada uno de los compuestos químicos que hemos revisado. Por ejemplo, en este caso hay un metal unido a un hidrógeno. Metal con hidrógeno se trata de un hidruro. Ya tengo lo primero, el tipo de compuesto químico. Ahora necesito conocer el estado de oxidación. Con la práctica, ustedes pueden determinar el estado de oxidación solamente al observar la fórmula. Si de entrada es complejo o no podemos realizarlo aún, podemos descomponer la molécula para poder obtener los diferentes estados de oxidación. Para ello recordemos que hay tres sencillas reglas. La primera es que el hidrógeno casi siempre va a tener un estado de oxidación de +1, excepto en hidruros. En hidruros, la carga que va a tener el oxígeno es -1, pero en cualquier otro compuesto químico será +1. El oxígeno siempre va a tener un estado de oxidación de -2, excepto en peróxidos. En los peróxidos tendrá una carga de -1. Y por último, tanto los átomos como las moléculas van a tener una carga neta de 0, a menos que se nos indique lo contrario. En este caso entonces tenemos que obtener la carga. No necesitamos la carga de todos los elementos, solamente la carga del elemento que cambia, porque es del cual tenemos que indicar su estado de oxidación. Recordemos que en todos los compuestos químicos siempre habrá dos tipos de elementos. El elemento que le da la identidad y que siempre está presente, en el caso de los hidruros es el hidrógeno, ya que todos los hidruros tienen hidrógeno, y un elemento que siempre va a cambiar. En el caso de los hidruros es el metal, ya que todos los hidruros tienen hidrógeno y aunque todos tienen metal, puede haber diferentes átomos metálicos. En este caso entonces, para obtener el estado de oxidación, realizaremos lo siguiente. Vamos a proceder a descomponer la estructura de la molécula. Hay un cobre y hay dos hidrógenos, y eso lo vamos a igualar a 0, ya que esto lo resolvemos de la siguiente forma. La carga del cobre más las dos cargas de los hidrógenos es igual a 0. Sustituimos las cargas que conocemos. La del cobre aún no lo sabemos. La de los hidrógenos, al tratarse de un hidruro, tiene una carga de -1. Y lo leemos de la misma forma. La carga del cobre más las dos cargas de los hidrógenos es igual a 0. Y ahora solamente resolvemos la ecuación resultante. Más por menos, 2 por 1, 2. Y eso es igual a 0. Si despejamos, la carga del cobre nos resulta de +2. Entonces, la carga del cobre es +2 y la del hidrógeno -1. Ya tenemos los dos datos que ocupamos, el tipo de compuesto químico y tenemos el estado de oxidación del elemento que cambia. Ahora procedemos a nombrar la molécula. Primero indicamos el tipo de compuesto químico. Es un hidruro, así que lo llamaremos hidruro. Seguido de la palabra de, seguido del nombre del elemento que cambia, en este caso es el metal y es el cobre, y entre paréntesis el estado de oxidación del cobre, que en este caso es +2. No importa si la carga es positiva o negativa para el elemento que cambia, simplemente la vamos a indicar con un número romano entre paréntesis.
Repito, eso se hace independientemente del signo de la carga. No importa si es más 2 o menos 2, en otro caso, solamente lo vamos a indicar como 2. El nombre de este compuesto entonces, por nomenclatura de Stock, es hidruro de cobre 2. Revisaremos más ejemplos. Aluminio es un metal que se encuentra unido al oxígeno. Metal con oxígeno es un óxido básico u óxido metálico. Simplemente lo podemos llamar óxido. Tanto a los óxidos metálicos o básicos como a los óxidos ácidos o anhídridos simplemente los vamos a llamar o los podemos llamar óxidos. Ya tenemos el tipo de compuesto, necesitamos conocer su carga o estado de oxidación. La del oxígeno es -2, ya que siempre será -2, excepto en peróxido donde es -1. Necesitamos la carga del aluminio. Mismo caso que en el anterior, con la práctica, con la simple fórmula podrían obtener el estado de oxidación. Si de inicio se nos es complejo, podemos descomponer la molécula para obtenerlo como lo hicimos con anterioridad. Para ello entonces vamos a indicar 2 aluminios más 3 oxígenos igual a 0. Las 2 cargas de los aluminios más las 3 cargas de los oxígenos es igual a 0. Sustituyo las cargas conocidas, la del aluminio aún no, y la del oxígeno es -2. Y eso será igual a 0. Las 2 cargas de los aluminios más por menos, 3 por 2, 6, igual a 0. Y solamente tenemos que despejar y encontrar el valor de la carga del aluminio. Esto nos queda de la siguiente forma. Aluminio será igual. -6 lo pasamos como +6. 2 multiplicando lo pasamos dividiendo. +6 entre 2, +3. Por lo tanto, la carga del aluminio es de +3. Ya tenemos también el estado de oxidación. Ahora solamente tenemos que nombrar el compuesto. Este tipo de compuesto químico es un óxido. Óxido, la palabra de, el nombre del elemento que cambia, aluminio, y entre paréntesis el estado de oxidación del aluminio, que en este caso es 3. Por nomenclatura de Stock, este recibe el nombre de óxido de aluminio 3. Un ejemplo más. En este caso hay carbono, que es un metal unido al oxígeno. Perdón, el carbono es un no metal. No metal unido al oxígeno. No metal con oxígeno es un óxido ácido o anhídrido. Aunque podemos utilizar cualquiera de estos nombres, vamos a llamarlo por simplicidad óxido. La carga del oxígeno es -2. Necesitamos conocer la carga del carbono. En este caso entonces procedemos a descomponer la molécula. Hay un carbono y hay 2 oxígenos. Eso lo igualamos a 0. La carga del carbono aún es desconocida. La carga de los oxígenos es -2. La carga del carbono más las 2 cargas de los oxígenos es igual a 0. Más por menos, menos. 2 por 2, 4, igual a 0. Si despejamos, la carga del carbono es de +4. Procedemos a nombrar la molécula. Tipo de compuesto químico es un óxido. La palabra de, el nombre del elemento que cambia, que en este caso es el carbono, y el estado de oxidación del carbono entre paréntesis, que en este caso es 4. El nombre de este compuesto por la nomenclatura de Stock es óxido de carbono 4.
Aluminio es un metal que está unido a un hidroxilo. Metal con hidroxilo es un hidróxido. Necesitamos las cargas. La carga del oxígeno es -2 y la carga del hidrógeno es +1. Ocupamos la carga del aluminio. Podemos desarrollar toda la estructura como lo hemos hecho con los casos anteriores para poder obtener la carga del aluminio. Sin embargo, si ustedes recuerdan la clase de estados de oxidación, sabemos que antes de poder obtener las cargas de los estados de oxidación, para una molécula, nosotros podemos tomar los subíndices que hay dentro de la molécula e intercambiar posición para obtener rápidamente la carga del primero. Es decir, en este caso particular, aluminio OH3, lo que podemos realizar es tomar la carga, el subíndice de 3 y pasarlo arriba del aluminio, y el subíndice de 1, que aunque no se vea y está presente, pasarlo arriba del hidroxilo, de tal manera que la carga del aluminio es +3 y la del hidroxilo es -1. Solamente por realizar este paso anterior sabemos entonces que la carga del aluminio es +3. Repito, esto nosotros lo revisamos en una de las sesiones anteriores, en la sesión de estado de oxidación. Entonces procedemos a nombrar la molécula. Esta molécula es un hidróxido, tipo de compuesto químico. La palabra D, el nombre del elemento que cambia. En este caso todos los hidróxidos tienen OH, hidroxilo, y lo que cambia son los metales. En este caso particular es el aluminio. Y entre paréntesis su estado de oxidación, que en este caso es 3. El nombre de la molécula sería hidróxido de aluminio 3. Sin embargo, si ustedes revisan una tabla de estados de oxidación, hay algunos elementos químicos, como en este caso el aluminio, que solamente tienen un estado de oxidación. Para este caso particular es +3. Cuando esto ocurre, nosotros podemos omitir el estado de oxidación entre paréntesis, ya que no se puede confundir con ningún otro estado de oxidación porque solamente tiene uno. De tal manera que por la nomenclatura de stock, esta sustancia también la podríamos llamar simplemente hidróxido de aluminio. El estado de oxidación indicado entre paréntesis se utiliza para evitar confusiones con los tipos de compuesto químico entre todos los estados de oxidación que pudiera tener un mismo elemento. Hace un momento, por ejemplo, indicamos que el nombre de esta molécula, CO2, es óxido de carbono 4. Y ese 4 lo tuvimos que indicar ya que el carbono tiene 4 estados de oxidación, +2, +4, -2 y -4. Para poder distinguir entre la carga de +2 y +4 se utiliza el número romano, pero como comentamos con anterioridad, el aluminio no tiene más estados de oxidación, por lo tanto simplemente lo podemos indicar como hidróxido de aluminio. Nombremos este compuesto químico. El primero es el hidrógeno. Un hidrógeno que está unido a un no metal, que en este caso es el nitrógeno. Hidrógeno con no metal forma un hidrácido. En este caso entonces necesitamos las cargas de cada uno de ellos. Ya sabemos que la del hidrógeno es +1. Siempre será +1 excepto en hidruros. Solamente en hidruros es -1. En este caso entonces necesitamos la carga del nitrógeno. La podemos obtener como lo hemos hecho con anterioridad. 3 hidrógenos más nitrógeno será igual a 0. La del hidrógeno es +1. La del nitrógeno aún la desconocemos. Y esto lo leemos de la siguiente forma. Las 3 cargas del hidrógeno más la carga del nitrógeno es igual a 0. Más por más sería más, 3 por 1, 3, más n igual a 0. Si despejamos la carga, resulta que la carga del nitrógeno será igual a -3. Procedemos a nombrar el compuesto. Tipo de compuesto químico es un hidrácido. Lo podemos llamar como hidrácido o simplemente ácido. La palabra D, el nombre del elemento que cambia, que en este caso es nitrógeno, y la carga del nitrógeno, que en este caso es 3.
Ácido de nitrógeno 3. También, para evitar futuras confusiones con los oxiácidos, lo podríamos llamar como hidrácido, hidrácido de nitrógeno 3, ya que en algunas ocasiones el término de oxiácido puede ayudar a distinguir a los hidrácidos. Veamos algunos ejemplos con las sales. Por ejemplo, metal unido a un no metal. Metal con no metal es una sal. Como solamente hay dos elementos químicos, es una sal binaria. Para las sales vamos a seguir una estructura diferente. Vamos a borrar la parte de abajo para poder ocupar el espacio. Al igual que en la nomenclatura sistemática, en esta nomenclatura de stock, con las sales tenemos que seguir la siguiente estructura. Vamos a indicar el nombre del no metal con la terminación uro, seguido de la palabra de, el nombre del metal y el estado de oxidación entre paréntesis, con un número romano. De igual forma necesitamos los mismos dos datos, el tipo de compuesto químico que ya tenemos aquí y necesitamos el estado de oxidación de cada uno de los elementos dentro de la fórmula. En este caso, por ejemplo, recordemos que los estados de oxidación los obtenemos descomponiendo la molécula. Pero para poder obtener los estados de oxidación de una molécula necesitamos conocer por lo menos el de una de ellas. Sin embargo, en este caso no es así. El hierro tiene múltiples estados de oxidación, de hecho son 2, y el cloro también tiene múltiples estados de oxidación, siendo 5 los más utilizados. Para ello, entonces, además de las reglas que revisamos en la clase de estados de oxidación, hay dos consejos o dos ayudas que podríamos seguir. La primera de ellas es que todos los elementos de la familia 1A tienen una carga de +1. Otra es que todos los elementos de la familia 2 tienen carga de +2. Y eso no cambia, ya que la única carga que contienen los elementos químicos de la familia 1A es +1 y +2 la de la familia 2A. Los elementos químicos de la familia 7, de la familia de los halógenos, donde se encuentra el cloro, tienen múltiples estados de oxidación, pero siempre que un halógeno se encuentre unido con un metal, la carga del halógeno será de -1. Y eso no cambia. Repito, siempre que un halógeno se encuentre unido a un metal, la carga del halógeno es -1. De esta forma, nosotros podemos conocer la carga de un elemento dentro de un compuesto. En este caso particular, la carga correspondiente del cloro es -1. Ahora sí podemos descomponer la molécula para obtener la carga como lo hemos hecho con anterioridad, resultando lo siguiente. Hierro más 3 cloros es igual a 0. Esta aún la desconozco, la del cloro ya sé que es -1 y eso es igual a 0. Lo leemos de la siguiente forma: la carga del hierro más las 3 cargas del cloro es igual a 0. La carga del hierro más por menos, menos 3 por 1, 3, igual a 0. Si despejamos la carga del hierro, nos resulta que es de +3. Procedemos a nombrar el compuesto. Esto es una sal. Sabemos que la sal sigue esta estructura. El no metal, cloro, con la terminación uro, cloruro, la palabra de, el nombre del metal, que en este caso es hierro o fierro, se pueden utilizar los dos nombres, y el estado de oxidación del hierro entre paréntesis, que en este caso es 3. ¿Ok? Realicemos un ejemplo más. Calcio es un metal que se encuentra unido al bromo, un no metal.
dos elementos químicos dentro de esta sal es una sal binaria. Simplemente la vamos a llamar como sal. El bromo también es un halógeno y el calcio es un metal. La carga del bromo es -1. Solamente necesitamos la carga del calcio y eso lo obtenemos descomponiendo la fórmula. Calcio más 2 bromos es igual a 0. La del calcio la desconocemos. Las cargas de los bromos es -1 y eso es igual a 0. La carga del calcio más las dos cargas de los bromos es igual a 0. Más por menos, menos. 2 por 1, 2. Y eso lo igualamos a 0. Despejando resulta que la carga del calcio es de +2. Nombramos el compuesto. Al ser una sal, primero lleva el nombre del no metal, bromo con la terminación uro, bromuro, la palabra de y el nombre del metal con su estado de oxidación. Calcio, bromuro de calcio, 2. Misma situación que una de las anteriores. El calcio solamente tiene un estado de oxidación. Se encuentra en la familia 2 y por lo tanto su única carga es la de +2. Así que simplemente lo podemos nombrar como bromuro de calcio. Realicemos un ejemplo más. ¿Qué sucede con las sales ternarias u oxisales? Aquellas que están compuestas por tres elementos químicos diferentes. Por ejemplo, esta de aquí. Para poder nombrarlas, nuevamente necesitamos de los nombres de los radicales. Recordemos que en la sesión anterior, en la nomenclatura sistemática, repasamos los nombres de algunos radicales. Les recomiendo nuevamente que si no los conocen aún o desconocen el nombre de los radicales y sus cargas, las busquen en algún buscador en la web para que puedan obtener los nombres de cada una de ellas. En este caso, por ejemplo, tenemos el hierro, que es un metal que se encuentra unido al azufre y oxígeno, una parte no metálica de un radical. Esto es una sal. Como tiene 1, 2, 3 elementos químicos, es una sal ternaria, a la cual también la podemos llamar una oxisal. Precisamente el radical es lo que nos indica que proviene de un oxiácido. Para poder nombrarla entonces, vamos a seguir la estructura de las oxisales. Y esta estructura es la siguiente. Vamos a indicar primero el nombre del radical, seguido de la palabra de, seguido del nombre del metal, y entre paréntesis el estado de oxidación con un número romano. En este caso, por ejemplo, azufre y oxígeno es el radical sulfato. Por lo tanto, lo llamaremos sulfato, seguido de la palabra de, el nombre del metal, en este caso es hierro, y la carga del hierro entre paréntesis. Se nos pasó a obtener las cargas eléctricas, pero vamos a obtenerlas en este momento. Recordemos que al ser una molécula compleja, Fe2SO4, lo primero que tenemos que hacer es intercambiar los subíndices. Este 3 lo mandamos arriba del hierro y este 2 lo mandamos arriba del sulfato. La carga del hierro, por lo tanto, es +3 y la del sulfato es -2. Les recuerdo que en una molécula la estructura que tiene siempre es la misma, ya que por acuerdo siempre se escriben primero las cargas positivas y posteriormente las cargas negativas. La carga del hierro, que es 3, es positiva y la carga del sulfato, que es 2, es negativa, -2. Esto también lo habíamos repasado con anterioridad en la sesión de estados de oxidación. Ya que tenemos la carga eléctrica, solamente hay que indicarla entre paréntesis. La molécula se llamaría sulfato de hierro 3. Realicemos otro ejemplo con otra oxisal.
Cobre es el metal unido a una parte no metálica. El nitrato es un radical, así que esto también es una sal ternaria o una oxisal. Necesitamos el tipo de compuesto químico, ya lo tenemos, y necesitamos el estado de oxidación de los elementos, en este caso del cobre. Mismo caso que el anterior, al ser una molécula compleja podemos obtenerlo rápidamente. El 2 lo trasladamos hacia el cobre. Como es el primero, lleva signo positivo, y el 1, que no se ve escrito, lo mandamos sobre el nitrato, cuya carga será negativa. Ahora procedemos a nombrar la oxisal. Primero va el nombre del radical, que en este caso es nitrato, seguido de la palabra de, el nombre del metal, que en este caso es cobre, y el estado de oxidación del cobre que está utilizando, que en este caso es 2, indicado entre paréntesis. El nombre de esta molécula en este tipo de nomenclatura es nitrato de cobre 2. Realicemos un ejemplo más. Otra oxisal. El aluminio es un metal que se encuentra unido a una parte no metálica. Este radical recibe el nombre de fosfato. Voy a indicarlo aquí debajo. El fosfato es PO4-3. En este caso, en la molécula, nosotros desconocemos las cargas de dos de los elementos. Desconocemos la del aluminio y desconocemos la del fósforo. Como no es una molécula compleja que no contiene paréntesis, nosotros no podemos obtener la carga de alguno de ellos. Sin embargo, si conocemos la estructura nombre y la carga del radical, sabemos que la carga total de PO4 es -3. Por lo tanto, esto lo podemos descomponer aprovechando el radical como si fuera un único átomo para poder obtener su carga. Esto es, la carga del aluminio más la carga del fosfato es igual a 0. La carga del aluminio la desconocemos, más la carga del fosfato es -3. Y eso será igual a 0. Aluminio más por menos 3 igual a 0. Si despejamos la carga, resulta que la del aluminio es +3. Ya tenemos tipo de compuesto químico, otra oxisal o sal ternaria, y ya tenemos el estado de oxidación del elemento que cambia. Entonces, indicamos el nombre del radical, fosfato, seguido de la palabra de, el nombre del metal, aluminio, y el estado de oxidación del aluminio entre paréntesis. Seguramente ya recordaron que el aluminio solamente tiene un estado de oxidación, que es +3, por lo tanto lo podemos omitir. Y este simplemente lo conoceríamos como fosfato de aluminio. Realicemos un ejemplo más. Okay. Nuevamente aquí tenemos otro radical. El radical PO3-3 recibe el nombre de radical fosfito. Tenemos nombre o estructura y carga. Nuevamente podemos aprovechar la carga del radical para poder obtener la carga del otro elemento. Lo descomponemos, este es metal unido a una parte no metálica que es un radical, otra oxisal o sal ternaria. Descomponemos la estructura de la molécula para obtener la carga. Esto sería de la siguiente forma. La carga del hierro más la carga del fosfito es igual a 0. La carga del hierro la desconocemos. La carga del fosfito es -3. Y eso es igual a 0. Más por menos, -3 igual a 0. Despejando resulta que la carga del hierro es -3. Perdón, +3. -3 pasa como +3. Ahora sí nombramos el compuesto. Primero es el nombre del radical, que en este caso es fosfato,
la palabra de, el nombre del metal, hierro, seguido del estado de oxidación entre paréntesis, que en este caso es 3. Como pueden observar entonces, la estructura para este tipo de nomenclatura para todas las sustancias excepto las sales es la que podemos ver en la parte de arriba. Tipo de compuesto químico, la palabra de, el nombre del elemento que cambia y el estado de oxidación entre paréntesis. Repito, esta estructura la siguen todos los compuestos químicos excepto las sales. Las sales siguen la siguiente estructura. Es el nombre del no metal, seguido de la terminación uro, la palabra de, el nombre del metal y el estado de oxidación entre paréntesis. Para sales binarias o sales neutras. Si es una sal ternaria o una oxisal, como la que acabamos de desarrollar en este momento, es el nombre del radical, la palabra de, el nombre del metal y el estado de oxidación entre paréntesis. Además de estos compuestos, también se encuentran los oxiácidos. Sin embargo, los oxiácidos no los podemos nombrar fácilmente por la nomenclatura de stock. Es por eso, como mencioné en el anterior video, que surgieron diferentes alternativas para la nomenclatura, como por ejemplo la nomenclatura clásica o de Ginebra, que desarrollaremos en el siguiente video.